Bueno, pues continuamos con la emisión de Canal Igualdad, la Live Pop-Up Radio que se celebra aquí en el Museo de las Ciencias del Vino de Almendralejo con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Ahora nos acompaña una invitada muy interesante y que sin duda tiene mucho que ofrecer, Gloria Jaramillo, cantante y asesora de voz profesional hablada y cantada. Pues Bienvenida. sí, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Es un gusto. Yo siempre que hay personas interesantes, yo me siento inspirada y con Gloria no podía ser menos. Porque, bueno, para quien no la conozca, si es que hay alguien que no la conozca, porque Gloria es una persona muy conocida, muy Bueno, habrá quien no profesional. me conozca, pero Bueno, por bueno, si queda alguien, por si queda alguien. Gloria Jaramillo es almendralejense y posee el título superior de canto en el Conservatorio de Badajoz y el máster en patología de la voz y voz profesional de la Universidad de Alcalá. Durante 6 años ha tenido contacto también con el teatro profesional, y posee formación en voz y comunicación y psicología de la voz. Ha realizado estudios como la calidad vocal del personal docente, la comparativa de la formación vocal de actores y actrices y cantantes y la voz cantada en periodo de muda vocal en adolescentes. Se autodenomina amante de todo aquel proceso que rodea a la voz humana. ¡Gloria! He dicho varias cosas. Queremos conocerte mejor. Cuéntanos, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? Bueno, a ver, yo es que soy muy enreda. Inicialmente, inicialmente yo era profesora de canto y ya. Pero me gusta tantísimo todo lo que rodea la voz humana que entonces, pues luego decidí formarme un poco más en lo que es la voz hablada, lo que son los profesionales de la voz, los docentes, los actores de teatro, los locutores y locutoras de radio y televisión, en fin, todo aquel personal que utiliza su voz como herramienta de trabajo. Y ya me terminé de enamorar del todo cuando empecé a investigar toda la parte psicológica que va relacionada con la voz. Me metí también un poquito con la voz de los niños, todo el cambio de voz y todo eso. Y ya lo último que me faltaba era la parte de la psicología, de las emociones y qué relación tiene con la voz. Entonces, mi trabajo consiste en trabajar la voz de toda aquella persona que esté interesada en hacerlo, tanto si es profesional de la voz como si no lo es, porque al final trabajar la voz humana es trabajar la persona. Es muy interesante y hoy vamos a descubrir más cosas de eso, porque la voz es muy importante. ¿Qué representa la voz para una persona? Pues mira, la voz, yo siempre lo digo, siempre empiezo mis comunicaciones con esto, ¿no? Y siempre digo que la voz es la huella más íntima que tiene una persona. Entonces es algo tan profundo, tan íntimo y tan personal que todo el mundo lo tiene vinculado a su manera de ser. De hecho, hay gente que cuando tienen problemas de voz les cuesta mucho trabajo relacionarse con sus iguales porque tienen una especie de problema de autoaceptación. Es como que no se gustan a sí mismas, ¿no? Se me ha dado el caso en cursos de profesores, de docentes, que cuando se tienen que presentar y decir hola, yo soy no sé quién, pero tienen una voz muy fea, pues porque son voces estropeadas por el trabajo, pues les cuesta trabajo presentarse y decir yo soy esta persona, ¿no? Porque su voz les representa, pero lo que de entrada les está representando no les gusta. Es muy curioso. Eso es una cosa sobre la que reflexiono muchas veces. Bueno, algunas veces lo hemos hablado, porque claro, la voz es una cosa, es una huella que transmite muchas cosas. Totalmente. Es algo que la voz saca de dentro lo que tú tienes. Todo aquello que tú eres sale al exterior a través de tu voz. Entonces, en realidad tiene mucha importancia. Lo que pasa es que no se la damos porque, bueno, como todo el mundo tenemos voz, ¿no? Pues nadie le da importancia hasta que no empieza a fallar, que entonces sí la gente se empieza a preocupar. Pero si no, no creo que no se le da la importancia que de verdad tiene. Tampoco nadie nos ha enseñado. Bueno, desde luego que es un camino que debemos recorrer y que no solo debemos pensarlo cuando muchas veces la gente se da cuenta de la importancia de la voz cuando se queda fónica, ¿no? Eso es. Y sin embargo es una cosa que tenemos que cuidar muy a menudo. Además, la voz está muy relacionada con las emociones, ¿no? Muchísimo. ¿Cómo influyen las emociones en la voz? Pues mira, hay una cosa muy característica y muy común a todo el mundo y es cuando decimos, se me hace un nudo en la garganta, decimos, ¿no? Y eso es real. Se dice que la laringe es el órgano de las emociones. Entonces, cuando surge una emoción, la laringe se tensa.
sobre todo si son emociones, llamémosle desagradables. A mí no me gusta decir emociones malas o emociones buenas, todas están ahí y todas nos dan una información de algo, pero es cierto que hay emociones más agradables y emociones más desagradables. Entonces, cuando tenemos así emociones de tipo tristeza, este tipo más desagradable, la laringe se tensa, se cierra. Es real esta sensación de que se me hace un nudo en la garganta, ¿no? Entonces la voz no fluye. Por el contrario, emociones como la alegría generan una distensión, digamos, ¿no?, de las paredes, y eso genera que la voz fluya con otras características muy diferentes. O la ira, por ejemplo, que nos dan como ganas de gritar, genera también una distensión, ¿no? Entonces, influye muchísimo en nuestra voz el estado emocional en el que nos encontremos. Y también, sabiendo eso, podemos jugar según nos interese. Conociendo en el estado en el que estamos, pues ya sabemos qué tenemos que hacer. Eso nos interesa, ¿eh? Yo, que trabajo con la voz, reconozco que bueno, soy más consciente de mi voz, que como esté yo, está la voz. No en el momento, me doy cuenta cuando pasan varias horas, digo, hoy tengo la voz regular. Es que hoy ha pasado esto, que me ha puesto a lo mejor eso. Bueno, ha sido una cosa que me ha provocado una sensación de desagrado, y eso resulta en que digo, uy, estoy un poco, tengo la voz... A veces pasa a posteriori y a veces pasa con anterioridad, ¿eh? Tú dices, ay, pues parece que no va la voz bien, y no es que ha pasado, sino que va a pasar. Que viene, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Que te está ya generando tensión. Al final, los que estamos acostumbrados a trabajar con nuestra voz, sí es verdad que somos más conscientes porque estamos más pendientes, ¿no? Pero en realidad, todos somos seres humanos iguales, y entonces a todo el mundo nos pasa lo mismo. Efectivamente. Y tú eres experta en liberación emocional a través de la voz. ¿En qué consiste ese proceso? Pues mira, eso es un proyecto que me tiene enamoradísima y emocionadísima, porque es lo último que estoy haciendo y que la verdad me está funcionando muy bien. Y es cantar desde la emoción que tengamos dentro. Obviamente no hay que cantar bien, porque de lo que se trata es de usar la voz cantada como canal para sacar afuera todo lo que llevemos dentro. Toda esta historia de la pandemia, del coronavirus, todas estas cosas han traído mucha incertidumbre, ha traído mucho miedo. La mascarilla psicológicamente nos genera una sensación de represión, de que no podemos comunicar, no podemos hablar libremente lo que sentimos. Entonces, al final, todo eso se va quedando dentro. Y lo suyo es sacarlo. Podríamos simplemente hablar y decir, pues qué mal estoy, ¿no? Pero bueno, si utilizamos un proceso creativo como es la voz cantada, más bonita o más fea, da igual, pero es la voz cantada, eso hace que tú hagas una reflexión hacia adentro, ¿no?, una introspección, y saques lo que haya ahí. Entonces, este proyecto lleva una serie de melodías diseñadas específicamente para cada emoción. Las melodías las he ideado yo, lo que pasa que me he basado en ciertos estudios que hay de la musicoterapia, de, bueno, pues qué características lleva una melodía que refleja miedo, o qué características lleva una melodía que refleja ira o alegría, ¿no? Y en función de eso yo genero melodías muy facilitas, que la gente las memoriza muy rápido, todo el mundo se lo aprende, lo cantamos todo el mundo a la vez, y a partir de ahí, una vez que la gente lo ha memorizado, ahora sí viene la parte interesante, que es cada persona, si le apetece, improvisa su propia melodía sobre esa base. Y ahí es lo bonito, porque ahí verdaderamente cada persona está sacando lo suyo, lo de dentro. Y está funcionando muy bien. Es muy interesante, porque hablábamos al principio de la mañana sobre, ¿no?, las actividades que hay en relación al 8 de marzo y demás, que siempre se relacionan mucho a través de cosas artísticas, creativas, ¿no?, que mueven las emociones, aparte del deporte y el bienestar, ¿no? Pues eso, a través de la música, la literatura, ¿no? Como siempre las emociones son cosas que calan mucho en las personas y que, por ejemplo, en este caso con el 8 de marzo, ¿no?, hacen que la gente se involucre muchísimo más, ¿no? Están mucho más cerca de la persona. Muchísimo, pero además esto es un proyecto que funciona muy bien con todo el mundo, pero precisamente por ser hoy el 8 de marzo funciona muy bien con todas las minorías, con todos los grupos de mujeres maltratadas, con todo este tipo de personas que necesitan una ayuda y una visibilidad, y al menos expresar si se sienten bien o se sienten mal, o cómo se sienten, necesitan un medio de expresión. Funciona muy bien este tipo de talleres. ¿Y este trabajo que hacéis lo realizas de manera individual, en grupo?
¿cuáles son, o si lo haces de las dos maneras, cuáles son los beneficios, por ejemplo, de hacerlo en grupo, ¿no? De cooperar en lugar de centrarte solo en tu persona? Es muy enriquecedor. Yo hasta ahora lo estoy haciendo de manera grupal, porque es cierto que a la gente le da mucha vergüenza cantar. Entonces, ¿cantas solo? No le gusta mucho a la gente. Pero en realidad la parte de medicina, digamos, de esto es hacer el trabajo individual. Es cierto que yo de momento estoy sacando talleres grupales en los que todo el mundo canta, todo el mundo a la vez, no hago a nadie cantar sola o solo. Y el beneficio de eso es que te enriqueces de toda la emoción y de toda la energía y de todo lo que ahí está ocurriendo. De pronto es que es como una magia, se empiezan a sumar cosas. Cuando todo el mundo canta igual está muy bien, pero cuando a partir de esa base empiezan a aparecer las melodías de cada persona, es mucho más bonito, es mucho más enriquecedor. Y además hay momentos, me ha ocurrido de momentos en los que hay una persona, está todo el mundo como en base y hay una sola persona que sobresale en ese momento porque le surge. Y es muy bonito como todo el mundo baja el volumen, pero no se calla, y con la melodía base es como que le va acompañando a esa persona a liberar y a sacar lo suyo, ¿no? Y es como todos estamos contigo, y es que eso es preciosísimo. Me imagino que también serán unas relaciones muy interesantes entre las personas, ¿no? Porque las personas que viven ese momento quedan unidas, ¿no? De alguna manera. Efectivamente, suelen ser grupos en los que la gente no se conoce de nada o se conoce de muy poco, pero de pronto es que queda todo el mundo unido por una misma intención, por un objetivo común. Y entonces ahí ya se genera un lazo fortísimo. Y para las personas que nos están escuchando, ¿qué consejos les daría respecto a su voz? Pues que le presten atención, principalmente, porque la voz da muchas pistas de cómo estamos. Y eso ya nos ayuda a enfrentarnos a nuestro día a día, que vamos muy locas y muy locos. Nosotras también, que tenemos ahí tantas cosas que hacer, ¿no? Siempre es como, ahora voy aquí, ahora voy al otro lado, ahora esto, ahora lo otro, ¿no? Yo estoy loca entre mis hijos, mi casa, mi trabajo, mi ocio y mis cosas. Y eso que tengo una parte que me apoya bastante, que eso es súper importante también, ¿eh? Las mujeres que estamos aquí loquísimas con un montón de actividades, necesitamos una parte que nos apoye, y eso es súper importante, yo la tengo. Pero aún así, todo ese estrés al final sale por algún lado. Y la manera de anticiparte a eso es observar cómo está tu cuerpo, cómo está tu voz, cómo está tu mente, y todo eso te ayuda a caminar de otra manera. Y aprovecho para preguntarte, porque lo has dicho también respecto a la mascarilla, ¿no? Porque al final la utilizamos para comunicarnos, es un vehículo para nuestras emociones, es un reflejo, ¿no? Es como el espejo de cómo estamos. ¿Tienes algún consejo o alguna reflexión que hayas podido tener respecto a, por ejemplo, cómo podemos, ya que tenemos que llevar la mascarilla porque la tenemos que llevar, cómo podemos un poco sobrepasar el hecho de esta circunstancia, ¿no? Además que también a mí me da como tensión mandibular la mascarilla, ¿no? ¿Tienes algún consejo también respecto a eso? Pues mira, lo que llevo observado en estos 2 años es que la tendencia general es que la gente trata de traspasar la mascarilla con la voz. Entonces estamos empujando siempre. Y eso no hay que hacerlo porque eso tensa mucho, la intención de empujar la mascarilla. Es más interesante hablar más despacio y mover más la boca. Siempre esta idea como que la voz está, ¿no? Todo resonando, no pasa nada, incluso podemos visualizar que nuestra voz está aquí dentro de nuestra mascarilla, y mover la boca muchísimo más y hablar un poquito más despacio, dejarlo todo por aquí en lugar de empujar hacia afuera. Ese es muy buen consejo, desde luego, para reflexionar sobre ello. Bueno, tomamos nota de ese consejo y de todos los consejos que nos han dado, porque has dicho muchísimas cosas interesantes en este ratito que hemos hablado, y te agradecemos muchísimo que hayas compartido toda esta información tan significativa. Una última pregunta, Gloria, es ¿dónde podemos encontrarte? ¿Página web, teléfono, correo? No sé, ¿dónde alguien que quiera contactar contigo puede hacerlo? Pues mira, tengo mi página web, Educación para la Voz, de WordPress. Tengo mi página de Facebook, Gloria Jaramillo. Tengo mi Instagram, que también soy Educación para la Voz. Y luego tengo varios talleres también que voy a hacer ahora, uno en Cáceres,
en el centro ahora creo que es, no, en el centro Ananda, otro en Badajoz el día 20 de marzo, otro en Mérida el 16 de marzo. Entonces, todo lo voy publicando por ahí por las redes y estamos ya. Te podemos encontrar virtualmente y en persona. Y presencialmente, claro que sí. Pues estupendo, pues muchísimas gracias, Gloria, y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.